La recolección de las aguas servidas en un sistema separado supone también la existencia de una red de alcantarillado para recolectar las aguas de lluvia y conducirlas hasta los cauces de quebradas existentes en la zona, sin provocar daños a propiedades vecinas o de la zona misma. Por ello, las viviendas y edificaciones del sector deben proyectar y construir sus instalaciones sanitarias de forma tal que permitan conducir sus aguas servidas a las tanquillas de empotramiento cloacal y sus aguas de lluvia provenientes de techos y patios interiores, para ser descargados libremente a las calles, donde serán recolectadas por sumideros convenientemente ubicados. Las aguas pluviales provenientes de los techos y patios interiores de las edificaciones, aunadas a las que reciben las calles directamente, constituirán un problema para la comunidad, que a veces toman proporciones económicas de cierta consideración, por lo cual es preciso determinar la magnitud de estos caudales que se van acumulando en calles y avenidas, y cuyo incremento progresivo en el sentido de la pendiente de la calle llegaría a constituir serios problemas, que el proyectista debe evitar mediante un diseño eficiente. Un sistema de recolección de aguas de lluvia, conocido comúnmente con el nombre de drenaje, es un conjunto de estructuras hidráulicas naturales o artificiales cuya función principal es recolectar, conducir y disponer las aguas provenientes de la escorrentía superficial para evitar daños y molestias a un área determinada. A continuación se resume la función de cada uno de los componentes de un sistema de recolección de aguas de lluvia. Un sistema de drenaje urbano comprende dos objetivos. El primero es un objetivo básico que consiste en reducir daños a personas y propiedades, y un objetivo complementario que consiste en reducir las molestias al tráfico de personas y vehículos. Además, en un sistema de drenaje urbano se deben llevar a cabo un conjunto de acciones preventivas y correctivas. Como función básica y complementaria entran las acciones preventivas, que consisten en la conservación y protección de áreas tributarias, en la regulación del uso de la tierra, en el manejo de planicies inundables, en la regulación de edificaciones, en la adquisición de áreas inundables, en el pronóstico de inundaciones y en la educación ambiental. Y dentro de las acciones correctivas, como función básica, está el drenaje primario, que consiste en los cauces naturales, ya sea en la rectificación, protección, desvío y dragado, en diques marginados y canalizaciones, en embalses y lagunas, en obras de descargas, ya sean mares, lagos, etc., en colectores, en estructuras especiales como disipadores de energía y caídas, en obras similares y en la eliminación de obstáculos. También está el drenaje secundario, que estos están comprendidos por los colectores, los sumideros y estructuras especiales, las obras de almacenamiento, ya sean lagunas, estanques, retenciones, bombeo, etc., las obras de control de sedimentos y basuras, ya sea sedimentadores, trampas, etc., las obras en pequeños cauces naturales y las obras de protección similares y conexas. Por último tenemos el drenaje superficial, que está comprendido por las canaletas, cunetas y similares, las calles y vías en general, incluyendo modificación de pendientes y secciones, las superficies en general, ya sea techos, jardines, parques, áreas pavimentadas y naturales, etc. El almacenamiento superficial, como áreas verdes, estacionamientos, etc. Estas dos últimas acciones correctivas comprenden una función complementaria. Antes de comenzar a realizar el diseño, se debe tener una serie de información preliminar, la cual sirve de apoyo para la correcta elaboración del proyecto. Esta información comprende como mínimo la topografía del área de estudio, el desarrollo urbano, la geotecnia y suelos, ubicación de los servicios públicos existentes y de construcción futura, los estudios hidrológicos y curvas, intensidad, duración, frecuencia, y la delimitación de áreas tributarias. El primer paso a seguir es la delimitación de las áreas tributarias que forman el sistema de drenaje. El área tributaria es aquella que concentra todo el escurrimiento superficial de un sector en un punto determinado.
Con la ayuda del plano topográfico se debe establecer el sentido del escurrimiento superficial, el cual queda definido por las cotas de terreno que dan origen al sentido de las pendientes y a la delimitación de las áreas tributarias. A continuación se muestra un modelo en planta de alcantarillado en donde se puede observar las componentes de un sistema de drenaje. Una vez delimitadas las áreas tributarias, se debe establecer los puntos de comienzo de los colectores. Cada colector debe comenzar en aquel punto donde el escurrimiento superficial supera la capacidad hidráulica de la calle. Para lograr un diseño óptimo es necesario plantear varias alternativas para el trazado de los colectores, a fin de seleccionar la que resulte más económica. Cálculo del gasto de proyecto. El gasto de proyecto es el evento máximo de escurrimiento. Este evento máximo se expresa mediante el llamado periodo de retorno, identificado de la siguiente manera, el cual es el número promedio de años que transcurren entre la ocurrencia de dos eventos iguales. El periodo de retorno representa el grado de riesgo que se tiene en el proyecto. Para una función básica, el periodo de retorno puede ser de 50 años o más. Para una función complementaria, se utilizan las siguientes cifras mostradas en las siguientes tablas, en donde se puede escoger dichos valores dependiendo de su uso y del tipo de vía. Para el cálculo del gasto de proyecto existen varios métodos, entre ellos se encuentran el método directo, el método racional, el método del área efectiva, el método del escurrimiento superficial modificado, los métodos que utilizan hidrogramas unitarios, los métodos que utilizan hidrogramas sintéticos y los modelos matemáticos para la simulación de escurrimientos. Nosotros utilizaremos el método racional, que es el recomendado por las normas para áreas menores o iguales a 500 hectáreas. Para áreas mayores a 500 hectáreas, las normas recomiendan utilizar otros métodos. El método racional supone que si sobre un área determinada cayera una precipitación de intensidad uniforme en el tiempo y en el espacio, llegará el momento en que la cantidad de agua que cae equivale a la que sale del área, siempre y cuando ésta sea impermeable. El tiempo en el cual se alcanza esta equivalencia se denomina tiempo de concentración. De acuerdo a algunos autores, este método no es recomendable para superficies mayores de 20 hectáreas, 80% urbanizadas y con un tiempo de concentración igual a 15 minutos. En el método racional, el gasto de proyecto se calcula mediante la siguiente expresión, donde Q es el gasto máximo, C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de lluvia en litros por segundo por hectáreas y A es el área tributaria en hectáreas. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer el trayecto desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio de concentración. En el caso de zonas urbanas se determina por la siguiente expresión, donde T sub C es el tiempo de concentración, T sub CS es el tiempo de concentración del flujo superficial y T sub B es el tiempo de viaje a través de los colectores, todas estas en minutos. Cálculo del tiempo de concentración del flujo superficial. El valor del tiempo de concentración del flujo superficial es el tiempo de escurrimiento en superficies a través de cunetas, canales o sobre zonas de escurrimiento natural. El cálculo del tiempo de viaje a través de los colectores depende de la velocidad del agua en los conductos, la cual es variable, y se calcula mediante la siguiente expresión, donde L es la longitud del tramo en metros y B sub R es la velocidad real en el tramo en metros sobre segundos. En el caso de cuencas naturales, el California Culvert Practice recomienda la siguiente fórmula, donde L es la longitud del cauce principal en metros y H es el desnivel máximo en el cauce principal en metros. Para el caso donde existan varias trayectorias para llegar al sitio de concentración, se tendrán varios valores del tiempo de concentración, entre los cuales se elige el mayor. El menor valor a considerar para el tiempo de concentración es de 5 minutos. El coeficiente de escorrentía es la relación que existe entre el volumen de agua escurrido y el volumen de agua precipitado. Su valor depende de el tipo de superficie, la pendiente, la cobertura vegetal y el porcentaje de construcción.
El procedimiento recomendado para seleccionar el coeficiente de escorrentía consiste en obtener un promedio ponderado después de haber dividido la cuenca en zonas homogéneas, en cuanto al tipo y uso del suelo, pendiente y cobertura vegetal. Los valores del coeficiente de escorrentía se indican en la siguiente tabla. El valor del coeficiente ponderado de escorrentía, es decir, el promedio ponderado, se calcula mediante la siguiente expresión, donde C sub P es el coeficiente ponderado de escorrentía, C sub I es el coeficiente de escorrentía del área A sub I, A sub I es el subárea de la cuenca en hectáreas y A sub T es el área total de la cuenca en hectáreas. La intensidad de lluvia es la cantidad de precipitación que cae en un tiempo dado. Se expresa en milímetros por horas o litros por segundo por hectárea, donde 1 milímetro por hora es igual a 2,78 litros por segundo por hectárea. El valor de la intensidad se obtiene de las curvas intensidad, duración, frecuencia de la zona a considerar. Una vez definido el gasto de proyecto correspondiente a cada tramo de colector, se procede a realizar el cálculo hidráulico del mismo. Los conductos pueden ser cerrados si se calculan trabajando a sección plena o abiertos con un borde libre de 30 a 50 centímetros. La geometría de la sección la determina el proyectista. La sección del tipo de conducto dependerá de un estudio económico en el ámbito de los planes complementarios. La mejor alternativa será la menos costosa, tomando en consideración que al plantear cada una de las alternativas se debe tener en cuenta que todas deben cumplir con la función complementaria, la cual consiste en reducir al máximo las inversiones en acciones correctivas. Optimizar un proyecto de drenajes consiste en plantear el mayor número de alternativas posibles, lo cual hoy en día resulta fácil con el uso de computadoras para el análisis de estas alternativas. Al seleccionar la alternativa más conveniente, queda definido que el drenaje secundario cumple con la función complementaria. Comprobar la función básica consiste en determinar si la capacidad conjunta de los colectores del drenaje secundario y el superficial es suficiente para llevar los gastos calculados para el tiempo de retorno fijado para la función básica, que por lo general es de 100 años.